Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar la introducción a los balances de energía. Comencemos. Ya tuvimos oportunidad de revisar en clases anteriores los balances de materia. Revisamos balances de materia sin reacción química en un equipo, en dos o más equipos, con recirculación y derivación, además de balances en un reactor con una o más reacciones, en dos o más equipos, y procesos de combustión. Ahora en los balances de energía debemos de considerar un proceso donde se lleva a cabo transferencia de calor, o sea, ya sea para calentar un flujo o bien para enfriar o condensar dicho flujo. Para tal efecto debemos de considerar el siguiente diagrama de un sistema abierto que opera a régimen permanente. O sea, abriendo un paréntesis aquí, ya sabemos que un sistema abierto y qué es trabajar un proceso en régimen permanente, donde platicamos que existe entrada y salida de materia por las fronteras del sistema de referencia y además comentamos que no existe acumulación. Aquí por ejemplo estamos viendo varias corrientes de energía. Ustedes están viendo la corriente de energía 1 de color verde, una corriente de salida de energía número 5, corriente de energía número 2, corriente de energía número 3. Tenemos además otro intercambiador de calor aquí con energía que entra como corriente número 6, sale energía con la corriente número 7 y además sale energía como corriente número 4. Tenemos además pérdida de calor número 1 y pérdida de calor número 2. Aquí que podemos ver que tenemos los medios de calentamiento o enfriamiento, así es como los debemos de considerar a cada una de las corrientes que están entrando de energía. Además, como en los balances de materia, tenemos que delimitar la frontera del sistema. En este caso estamos colocando la línea punteada de color rosa que corresponde a la parte de la frontera, todo lo que correspondería a las entradas y salidas del sistema en conjunto. Si se dan cuenta, no estamos considerando la corriente intermedia de color azul, que es parte de la energía que está saliendo como corriente número 4. Así es como nosotros tenemos que revisar cada uno de nuestros sistemas energéticos. Tenemos que verificar cada una de las corrientes, ver quién entra, quién sale del sistema y además parte proporcional del sistema que estemos analizando. Por eso es que hay que colocar este tipo de fronteras y hay que poner mucha atención en las corrientes tanto de pérdida de calor como corrientes energéticas. Tengan en cuenta que de acuerdo a la ley de la conservación de la materia y la energía, podemos decir ahora que la cantidad de energía que entra a un sistema es igual a la cantidad de energía que sale del mismo, ya sea asociada a una corriente o flujo en particular o como pérdida de energía, en este caso calor perdido. Por ejemplo, del diagrama anterior, identificando las corrientes que entran al sistema, el balance total de energía se encuentra dado de la siguiente manera: la energía o la corriente de energía 1 más la corriente de energía 2 más la corriente de energía número 6. Todas estas corrientes están entrando a nuestro sistema que estamos delimitando como frontera de color rosa. Ahora, identificando a la energía a la salida del sistema, tenemos lo siguiente: la energía de la corriente 3 más la energía de la corriente 4 más la energía de la corriente 5 más la energía de la corriente 7, además del calor perdido número 1 más el calor perdido número 2. Revisen nuevamente el diagrama y verifiquen que esto que estamos colocando aquí como ecuación se cumpla, ¿vale? Entonces sabemos también que de acuerdo al balance de materia y energía, lo que entra debe de ser igual a lo que sale. Por lo tanto, las corrientes que tenemos de corrientes 1, 2 y 6 de energía son iguales a las corrientes 3, 4, 5, 7, además el calor perdido número 1 y calor perdido número 2. Así es como nosotros tenemos que realizar nuestros balances correspondientes de energía. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo, siempre y cuando pongan mucha atención a la frontera que ustedes estén delimitando de acuerdo al sistema que estén estudiando. En este caso estamos colocando todo lo que sería el balance global de energía del sistema.
Por ejemplo, generalizando la ecuación anterior tenemos que la sumatoria de energías de entrada es igual a la sumatoria de energías de salida y además a la sumatoria del calor perdido o calores perdidos que identifiquemos en el sistema. Pero si en el proceso no existen pérdidas de calor o energía, la ecuación anterior se puede escribir como sigue. La sumatoria de energías de entrada es igual a la sumatoria de energías de salida. Pero además, aquí tenemos que la energía es igual al flujo por la entalpía, donde F es el flujo másico o molar en la corriente J que estemos estudiando. Entonces, esta es una manera muy sencilla en la cual nosotros podemos identificar, porque esto es base de la termodinámica y ahí es donde nosotros podemos tocar todos estos conceptos básicos. Aquí el contenido total de energía de una corriente está asociada con su entalpía, de tal manera que esta energía se puede determinar mediante esa ecuación que están viendo ahí de color rojo. Ahora veamos un equipo de transferencia de calor. Vamos a ver aquí este equipo donde se puede presentar calentamiento o enfriamiento, como puede ser el caso de un intercambiador de calor o de un condensador. Y suponiendo que la temperatura 1 es menor a la temperatura 2 y que la temperatura 3 es mayor a la temperatura 4, como se indica en el siguiente diagrama. Aquí de igual manera, si se dan cuenta, delimitamos una frontera que es de línea punteada de color rojo. De igual manera identificamos varias situaciones. Ya platicamos que tenemos que suponer que la temperatura 1 es menor a la temperatura 2 que está saliendo en el flujo 1 y del flujo 2. Por lo tanto, la temperatura 3 es mayor a la temperatura 4. ¿Por qué? Porque estamos transfiriendo calor de la temperatura 3 a la temperatura 1, que obviamente va a incrementar como T2 y T4, que al final va a disminuir, ¿vale? Entonces, de esta manera también podemos identificar que existe pérdida de calor debido a que tal vez el equipo no tenga una hermeticidad adecuada para que evite la pérdida de calor. Entonces, realizando el balance de energía tenemos lo siguiente, que la energía de la corriente 1 más la energía de la corriente 3 que está entrando es igual a la energía de la corriente 2 más la energía de la corriente 4 más la pérdida de calor que estamos identificando en este equipo de transferencia de calor. Entonces, si se dan cuenta, es una manera muy sencilla de identificar cada una de estas entradas y salidas de energía si colocamos correctamente la frontera del sistema en estudio. Ahora, colocando la ecuación anterior en términos de entalpía, tenemos que el flujo por la entalpía de la corriente 1 más el flujo por la entalpía de la corriente 3 son iguales al flujo de la corriente 2 por la entalpía más el flujo por la entalpía de la corriente 4 más la pérdida de calor. Entonces, si analizamos el diagrama, podemos identificar que el balance de masa se encuentra como sigue. El flujo de la corriente 1 es igual al flujo de la corriente 2, estamos totalmente de acuerdo con ello. Y además, el flujo de la corriente 3 es igual al flujo de la corriente 4. Entonces, esto es muy sencillo, ya que todo lo que entra tiene que salir. Y así nosotros lo revisamos en las clases de balance de materia. Si rearreglamos los términos de la ecuación anterior, tenemos entonces lo siguiente, que el flujo de la corriente 3, si lo estamos factorizando, por la entalpía de la corriente 3 menos entalpía de la corriente 4 va a ser igual al flujo de la corriente 1 por entalpía de la corriente 2 menos entalpía de la corriente 1 más la pérdida de calor que existe en el sistema. En esta última ecuación, el calor que pierde una corriente caliente es la expresión F3 o flujo de la corriente 3 por la entalpía 3 menos entalpía 4 y es igual al calor que gana la corriente fría de la expresión del flujo de la corriente 1 por la entalpía 2 menos la entalpía 1
más las posibles pérdidas de calor dadas como QP. Ahora bien, si no hay pérdidas de calor, o sea QP, vamos a imaginar que fuera 0, la ecuación anterior se transforma en la siguiente. F3 por H3 menos H4 es igual a F1 por H2 menos H1. Así es como nosotros deberíamos de considerar si no existieran pérdidas de calor. O sea que de esta última ecuación podemos concluir entonces que para sistemas aislados el calor que cede un fluido caliente es igual al calor que gana un fluido frío. Vamos a realizar un problema de aplicación. El problema nos indica que determinemos el calor que debe suministrarse a un flujo de 120 kilogramos por hora de agua líquida para elevar su temperatura de 20 grados a 35 grados centígrados. Hay que considerar que el sistema no tiene pérdidas de calor, además tomar la temperatura de referencia como 0 grados centígrados y el Cp del agua líquida con el valor constante de 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente esquema. De igual manera es un equipo de transferencia de calor. Tenemos el flujo de 120 kilogramos por hora que sabemos nosotros inmediatamente que así como entra, así sale. Por lo tanto el flujo de la corriente 1 es igual al flujo de la corriente 2. La temperatura 1 es de 20 grados y además se eleva a 35 grados adicionándole calor. Lo que nos están indicando es qué calor estamos agregándole a este equipo. ¿Ok? Entonces, el balance de energía queda de la siguiente manera. La energía de la corriente 1 más el calor que le estamos agregando a este equipo de transferencia de calor va a ser igual a la energía 2 más las posibles pérdidas de calor que existieran. Pero como no nos están indicando que existan pérdidas de calor, vamos a considerar que es 0. ¿Ok? Entonces continuamos con el desarrollo. Despejando el calor suministrado tenemos entonces que Q es igual a la energía de la corriente número 2 menos la corriente número 1. ¿Vale? Entonces sabemos entonces que energía es igual a la masa por la entalpía. Aquí esta masa estamos considerando como un flujo másico porque nos están dando 120 kilogramos por hora. Por lo tanto es flujo másico. Y además sabemos que energía o la energía de la corriente 2 es igual al flujo másico 2 por la entalpía en esa misma corriente. Sustituyendo tenemos que el calor es igual a M2 por H2 menos M1 por H1. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo mismo que habíamos considerado, que calor es igual a M1 por H2 menos H1. Estamos factorizando porque sabemos que el flujo es el mismo. Así como entra, así sale. Por lo tanto, M1 es igual a M2. O sea que para las condiciones a las que se efectúa el calentamiento, las entalpías de la corriente 1 y 2 corresponden a líquidos comprimidos. Recuerden que un líquido saturado es un líquido cuya temperatura y presión son tales que si se intenta disminuir la presión sin cambiar la temperatura, el líquido comienza a hervir. Mientras que el líquido comprimido es un líquido en condiciones mecánicas o termodinámicas que lo obligan a ser líquido. Además, revisando nosotros el balance de materia del intercambiador de calor, nos indica que el flujo másico de la corriente 1 es el mismo que sale en la corriente 2, ¿vale? Entonces, así es como debemos de considerar esta expresión que tenemos al final. Determinando ahora las entalpías correspondientes tenemos entalpía de la corriente 1, que vamos a considerar que es un líquido comprimido, es igual a la capacidad calorífica cuando la presión es constante del agua en estado líquido por la temperatura 1 a la entrada que teníamos del equipo de transferencia de calor menos la temperatura de referencia, y una vez colocándole la información tenemos que entalpía de la corriente 1 es igual a 20 kilocalorías por kilogramo. Entonces la entalpía de la corriente 2 de igual manera, solamente que vamos a cambiar a la temperatura 2 de esa corriente, es igual a 35 kilocalorías por kilogramo. Entonces hay que revisar muy bien lo que estamos calculando y ver en qué fase se encuentra cada uno de los componentes.
Sustituyendo en la ecuación, que sabemos que es calor es igual a flujo másico por entalpía 2 menos entalpía 1, tenemos que calor es igual a 1800 kilocalorías por hora. Entonces, como siempre, hay que analizar los resultados. Para este problema, el resultado del calor nos indica que se tendrán que suministrar 1800 kilocalorías por hora a un flujo de 120 kilogramos por hora para lograr incrementar su temperatura desde 20 grados centígrados hasta 35 grados centígrados. Hasta aquí dejamos este video. Por favor, estudienlo, hagan sus anotaciones y cualquier duda que les surja pueden colocarla en la barra de los comentarios. Nos escuchamos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video.